Fíjense que cuando yo les pregunto a ustedes cuál es la relación de María con la palabra, ustedes inmediatamente van al final, ¿sí o no? Van al final. Hágase en mí según tu palabra. Esa es, digamos, como el común denominador de todo lo que ustedes han dicho. María simplemente dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Pero, atención a esto, antes de que María dé el sí, hay toda una relación que se establece entre la persona de María y la palabra de Dios. Porque María no simplemente dice sí, sino que María se relaciona con la palabra de una manera única. Antes de esto, voy a introducir un poco este relato que hemos escuchado, que ustedes han leído ya, no lo vamos a leer otra vez porque ya ustedes lo leyeron toda la semana. Simplemente vamos a comentarlo en este momento. No vamos a hacer como la lectura, pero sí vamos a hacer el comentario. Se trata de un relato de vocación. Es el relato de la vocación de María. Lo hemos llamado la Anunciación, pero en realidad es la vocación de María, el llamado que Dios le hace a María. Y de hecho, en un nivel literal, es decir, hablando en términos literarios, este relato está escrito en la misma dinámica, en la misma estructura que los relatos vocacionales del Antiguo Testamento. O sea, tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? Voy a decirla así rápidamente. Es una aparición, bueno, se presenta el personaje, quién es el personaje, entonces una virgen desposada con un hombre llamado José, etcétera. Se presenta, por ejemplo, mujer, la Ana, mujer del Caná, el Caná tenía dos mujeres, o sea, así comienza siempre los relatos, con una pequeña descripción de quién es aquella persona a la que se le va a aparecer, a la que se va a llamar, ¿no? Es primera presentación de la persona, luego el anuncio, el ángel anuncia, el mensajero cuenta el mensaje, la persona reacciona, el ángel llama, la invita a no temer a la palabra, a no turbarse, no temas María, no temas Ana, no temas Zacarías o lo que sea. Entonces siempre hay como una respuesta del ángel. Luego viene el contenido del mensaje. La turbación de la pregunta de la persona siempre pregunta, luego el ángel responde la pregunta, y cuenta el proyecto de Dios y da una señal, ¿no? Y entonces viene después la respuesta de la persona. O sea, siempre es como la misma estructura vocacional y es lo que aparece precisamente en estos textos que aquí les menciono. En Éxodo 3, miren por ejemplo la vocación de Moisés. Cuando Dios se aparece a Moisés, lo mismo. Moisés, un niño que nació, que era de hermosa apariencia, ¿no? Interesante que diga eso el libro del Éxodo, ¿no? Que un niño que nació, etcétera, no sé qué. Dios se le aparece, ¿no? ¿No? Dios se le aparece, le habla, Moisés dice, oye, ¿cómo sabré eso? Y no sé qué, y cómo conoceré tal cosa, y Dios le responde, y claro, pues que Moisés sí fue extremadamente exagerado, porque Moisés puso un montón de pereque, ¿no? ¿Qué es pereque? Es problema, es obstáculos, es que se enredó, eso puso problema, o sea, no quería hacer las cosas, ¿no? Moisés encontró para cada solución un problema, ¿no? Han visto que hay gente que es así, ¿no? Hay gente que encuentra para cada solución un problema, ¿no? No al revés, ¿no? Una solución a cada problema, sino un problema para cada solución. Moisés, Dios le decía, pero vea, hagamos tal cosa. No, es que no puedo. Pero tal otra, no, es que no puedo. Al final Dios le dice, espera, vaya y punto, ¿no? Como que se desespera Dios y le dice, pues tiene que ir, hermano. O sea, le tocó. Y también así mismo es la ocasión que aparece en Jueces, cuando Dios llama, creo que aquí es hablando de Gedeón, si no estoy mal, la vocación de Jeremías en 1:4, la vocación de Isaías en Isaías 49 y así por el estilo, siempre la vocación incluso de Samuel a través de su madre Ana, etcétera, etcétera, siempre se da de esa manera, como está escrito esto. Entonces, en primer lugar, se trata de un texto vocacional, vocacional. Primer elemento que podríamos resaltar de esto es que la palabra de Dios siempre trae consigo un llamado, un llamado. La palabra de Dios siempre tiene un llamado, una vocación. Miren que la palabra llamado a uno a que le suena como que Dios te invita a algo. Y un segundo elemento de esta introducción es la diferencia que existe, que es muy bonito hacer este ejercicio de diferenciar entre la vocación o el anuncio a Zacarías y la vocación o el anuncio de María, ¿no? Hay varias diferencias que son interesantes. Ustedes saben que
este relato está escrito como una especie de paralelo. A Lucas le gustan mucho los paralelos, ¿no? Le gusta mucho poner en paralelo, por ejemplo, a Zacarías y a María, a Jesús y a Juan, a Jesús, al Jesús de su época, de su tiempo, al ministerio de Jesús con el ministerio, por ejemplo, de la iglesia y de los apóstoles. O sea, a Lucas le gustan mucho los paralelos. Pues como está puesto en paralelo, se presta para que hagamos una comparación. Entonces, fíjense que hay varias cosas que son distintas en la vocación de María y en la vocación de Zacarías. Por una parte, se habla de la vejez y la esterilidad. Dice el texto que Zacarías y Isabel eran ya muy viejos, entrados en años, y que eran estériles, además de eso, ¿no? Viejos y estériles, una condición propia. Así lo mismo María tiene una condición que en cierta medida pues también hace que sea no imposible, pero sí extraño que conciba, ¿no? Entonces hay una condición que es distinta, en uno es la vejez y la esterilidad y en la otra es la tremenda novedad. Fíjense que aquí en este relato lo primero que se dice es que hay una contrapartida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento se sumerge en el Nuevo, ¿no? Todo lo antiguo, toda la promesa, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento se sumerge en el Nuevo. Miren que a veces nosotros cometemos un error gravísimo en pensar que Dios como que acabó, quitó, clausuró, eliminó el Antiguo Testamento y empecemos de nuevo. No, para Lucas no es así. Por eso su evangelio comienza en el templo. El Evangelio de Lucas comienza en el templo, con un sacerdote que está oficiando en el templo, presentando el incienso, o sea, con todo el ritual de la familia sacerdotal, etcétera. O sea, esto quiere decir que el Antiguo Testamento está sumergido en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿De qué manera? A través de los personajes que nos hablan de él, como Zacarías e Isabel. Otra diferencia es que en este caso, el lugar donde se da la aparición es en el templo. Entonces es el lugar de lo sagrado, el lugar más importante para el pueblo judío, el centro de espiritualidad de todo judío, el lugar más respetado, más grande y más importante. En cambio, en el caso de María, la anunciación se da en una casa pequeña, oculta, en Nazaret, en un pueblito, ¿no? Algunos estudiosos dicen que no tenía más de 300 habitantes Nazaret, que era un pueblito, o sea, era una veredita prácticamente, era un campo, ¿no? Entonces, un lugar bastante pequeño. En el caso, por ejemplo, de Zacarías, se trata de una familia sacerdotal, que es en el templo, familia sacerdotal. En el caso de María es la casa de María, de una familia de corte davídico de la tribu de Judá, ¿no? Otra diferencia, el caso de que es un varón, sacerdote, varón. En el caso de María es una mujer, ¿no? Y esto pues habla mucho como de que es un nuevo comienzo, ¿no? Miren que la mujer pues es la que da la vida, es un nuevo comienzo. En Zacarías, otra diferencia, el ángel, el que entra al templo es el sacerdote, o sea, el que tiene la iniciativa, entre comillas, es el sacerdote. Él entra en el templo a oficiar y allí está la aparición. Propiamente, ¿por qué? Porque el sacerdote entra al lugar de lo sagrado, ¿no? Ustedes saben esa historia, ¿no? Que cuando un sacerdote entraba a oficiar cualquier ritual, ya sea el sacrificio o el incienso o a cambiar el pan de la presentación o lo que fuera, siempre se le ponía una cadenita, se le amarraba una cadenita al pie, porque ellos sabían que si algún sacerdote entraba allí y tenía una revelación, Dios se le aparecía, podía morir, ¿no? E incluso en el Antiguo Testamento hubo escenas en las que mucha gente tocó el arca y murió. Entonces, como nadie más podía entrar a ese lugar santo, entonces lo que hacían era jalarlo de la cuerdita para sacar el cadáver. ¿No? Si veían que se estaba demorando mucho, empezaban a sacarlo con la cadenita. Entonces, sin duda, a Zacarías le empezaban a hacer así también, ¿no? Porque él se demoró bastante en esa revelación y no salía y no salía. Entonces, allí está como la cosa, ¿no? Entonces, Zacarías entra al templo. En cambio, como decíamos la semana pasada, el ángel entra a la presencia de María, o como lo explicábamos la semana pasada, entra en María, entra a estar con María. Es Dios el que tiene la iniciativa, o sea, Dios es el que se acerca a la criatura en este caso. Hay un salir de Dios hacia un pueblo, hacia un lugar perdidísimo en el mapa,
que no aparece en, en ningún registro histórico conocido. Nazaret no aparece, o sea, para nada importante, o sea, era una cosa insignificante. Pues hasta allá llega Dios. En el caso de Zacarías, él había pedido, porque el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas. Zacarías es el que eleva la oración. Durante su juventud me imagino que le pedía mucho a Dios tener hijos, porque la alegría de un judío, la alegría del hombre de la Biblia es tener los hijos, es el signo de la bendición de parte de Dios. Entonces el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido escuchada. En el caso de María, el ángel dice, has hallado gracia. Y vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Qué significa eso de has hallado gracia? No, porque no se trata de una petición, sino de algo que te están concediendo de manera gratuita y sin que tú lo estés pidiendo. Es una diferencia tremenda y vamos a verlo más adelante. Luego dice el ángel de Juan que será grande y profeta. Grande y profeta. A María le dice será grande e hijo de Dios. Y últimamente la reacción es que Zacarías queda mudo y María, al contrario de quedar muda, dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, asiente con toda la confianza como ustedes ya lo han comentado anteriormente. Y ahora sí, entremos a responder la pregunta que les había dejado la semana pasada. Dice el Evangelio entonces que el ángel entra en la presencia de María, ya esa parte la comentamos, y le da un saludo. Primera relación, primer momento, momento A de la relación de María con la palabra. El ángel la saludó diciendo. Entonces, cuando yo les decía a ustedes que vieran la relación de María con la palabra es detenerse un poco sobre cómo le llega la palabra a María. ¿Qué estaba haciendo María cuando el ángel le habló? Cuando la voz de Dios le llegó, cuando la palabra se le manifestó. ¿Qué estaba haciendo María? El texto no nos lo dice. Simplemente se dice que el ángel llega. Es decir, la palabra de Dios es uno de los dones sagrados que vienen de parte del Señor. Que Dios hable es un don. Que Dios me hable es una gracia. Una gracia que yo muchas veces desaprovecho y dejo pasar como si nada pasara. En cambio, vamos a ver cómo María sí acepta, sí recibe, sí acoge y sí se relaciona con esta palabra. Entonces, la palabra de Dios llega primero, de muchas maneras. Entonces, a través de la comunidad, a través de la Eucaristía, a través del estudio bíblico, a través de los hermanos, en la radio, en los textos, a través de muchas maneras. Usted va muchas veces en el bus y hay una cita bíblica pegada en el sticker del bus. La palabra de Dios está llegando de muchas maneras a nosotros y llega casi siempre primero. La palabra de Dios, como decía el Papa Francisco, nos primerea, es decir, llega primero a nosotros. Antes que nosotros ir a ella, ella viene a nosotros, viene a buscarnos a nosotros. En la lección divina, que ustedes saben de qué se trata, la lectura orante de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios estamos orando con ella, podemos orar con ella. Y el método que propone la iglesia para leer la Biblia es la lección divina. Y está hecha de varios pasos. Lectura, meditación, oración, contemplación. Entonces, yo tengo la teoría, no le he escuchado a nadie más decir esto, o tal vez lo escuché y se me quedó y me apropié de él, pero yo tengo la teoría de que María queda embarazada en una lección divina. La lección divina es el lugar donde María concibe a Jesús. Y vamos a verlo porque ella cumple con cada uno de los pasos de la lectura orante de la Sagrada Escritura que propone la Iglesia como herramienta de meditación de la Biblia. Entonces, primero llega la palabra. Es decir, el saludo del ángel es la palabra de Dios. No solamente el mensaje que el ángel le trae, sino que ya en el saludo está Dios hablando. Por eso es un saludo tan extraño. Aquí se los puse en griego. Aire que jaritomene. Así suena el saludo del ángel en griego. Jaire, alégrate, que jaritomene llena de gracia, ¿no? Kyrios metasú, o sea, el Señor está contigo. Vamos poco a poco. Entonces, lo primero es que la palabra de Dios le llega a María
Y eso quiere decir que casi siempre Dios habla primero. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla primero. Nuestra oración casi siempre es un monólogo, la oración nuestra. Entonces hablamos y usted habla más que un perdido cuando lo encuentran y habla y Dios nunca habla. Es en la palabra, en la lectura de la palabra, el que primero habla es Dios. Entonces es un tipo de oración muy respetuoso, muy cercano, muy justo incluso con lo que debe ser. Porque es que el que debe tener la palabra primero es el Señor, no yo. Miren que una veces lleva el prejuicio, sus problemas a la palabra, no. Y antes es dejar que la palabra le hable a mis problemas. Entonces usted muchas veces busca, le pregunta al chat, ¿no? Al chat GTP, o chat GPT. Usted le pregunta cada rato, una cita bíblica para las mujeres desesperadas. ¿Sí o no? ChatGPT, dime una cita bíblica para los hombres despechados o que están con chuchaqui o que tienen un guayabo afectivo o que están en crisis económica. Entonces el chat le responde, ¿no? Pero en cambio en la lección divina uno permite que Dios le hable primero, porque la voz del Señor pues siempre va a decirme lo que yo realmente necesito escuchar, no lo que yo quiero escuchar. Atención a esto. Entonces, ante el saludo, es decir, ante la palabra de Dios, ¿qué hace María? Dice el texto en griego, esta expresión que aparece aquí, dietaraxte, significa como que se sacudió. Cuando el ángel la saluda, es decir, cuando la palabra de Dios le llega a María, ella se sacude, no se queda igual. No es como usted y yo en misa, que estamos en misa, el padre está leyendo y usted es así. Sí. O a veces es que usted se le olvida lo que el padre dice, o hasta se duerme, o se pone a pensar en el arroz en bajo que dejó en la casa, o se puso a pensar en que la va a dejar el bus. O sea, a veces la palabra de Dios nos pasa desapercibida a nosotros. En cambio, a María dice el texto que la sacude. María no queda igual ante la palabra de Dios que se transmite a través del ángel. Que miren que la relación de María con la palabra no es simplemente de decir sí, y vamos a irlo viendo poco a poco, es mucho más profunda. María primero, ante la palabra de Dios, se sacude, se conmueve, se desestabiliza. La palabra turbarse es como perder el equilibrio, ¿no? Como quedar sacudido, como quedar medio borracho, ¿no? Eso es lo que sucede cuando alguien escucha con un corazón dispuesto lo que Dios dice. Esto me dejó aporreado, ¿no? Cuando uno muchas veces predica, la gente dice, oiga, pero es que lo que usted dijo me fue como una pedrada en un ojo. O sea, como que, oiga, me dejaste como raro, ¿no? Como quedé como intranquilo, como cuestionado, como juzgado, como examinado, o quedé feliz, o quedé consolado, porque la palabra siempre trae un efecto. Siguiente paso. María se pregunta o se preguntaba, ¿no? Entonces, María se turbó ante este saludo y se preguntaba. Siguiente elemento de la relación de María con la palabra es que María le pregunta la palabra. Esto es bellísimo. María cuestiona, María dialoga, María pide una respuesta, María razona, María le pone lógica, María quiere una explicación. Y eso está bien. Mira que, por ejemplo, ahorita alguno de ustedes decía, es que uno a veces le pide muchas explicaciones a Dios y le pide que le diga y que le haga entender y en vez de, en cambio, María dijo que sí, sí y no. María sí dialoga con la palabra de Dios, porque no está mal esto. No está mal entrar en diálogo con la voluntad de Dios. Eso no está mal. Al contrario, a Dios le complace mucho que nosotros hablemos con Él.
Por eso el instrumento para acercarnos a Dios se llama oración. Miren que no se nos dice como que Dios simplemente nos conoce y ya, no. Se dice que Dios quiere que oremos. Jesús dice, cuando quieras orar, habla con tu Padre. O sea, cierra la puerta y habla con tu Padre. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Todo esto refiriéndose a la oración, que es una manera de entrar en diálogo con Dios. Orar es dialogar y relacionarse con Dios. ¿Qué es orar? Una manera de dialogar y relacionarse con Dios. Lo que Dios quiere es la relación. La oración tiene sentido desde que el hombre se puede relacionar con alguien. Miren que una veces sabe lo que el hijo necesita, sabe lo que la esposa necesita, sabe lo que el amigo necesita, pero uno como que quiere que se lo digan. O sea, yo quisiera que usted tenga la confianza de decírmelo, porque tampoco quiero invadir su privacidad, tampoco quiero invadir su necesidad. Dígamelo, o sea, pídame el favor, llámeme y cuénteme lo que usted está pasando. ¿Cuánto más Dios? Dios quiere que el hombre se relacione con él. Y por eso María se da la libertad de preguntarse, ¿qué significa esto que Dios me está diciendo? El preguntarse de María es no algo solamente humano, sino que es algo necesario para poder relacionarse con la palabra de Dios. María al final se presenta como la sierva de Dios, pero hay una diferencia muy grande entre ser siervo, entre ser servidor y entre ser servil. ¿Cuál es la diferencia entre ser servidor de y ser servil con? ¿Alguien sabe esa diferencia? No sé si tiene que ver con lo que dije antes, humildad versus em, orgullo o algo. Entonces, o te haces muy, ¿cómo se llama? El servil es el que se pone de alfombra, pero no, tal vez no con honestidad incluso, sino, o sea, como nosotros aquí le decimos cepillos. Yo creo que el servil está como sometido a la voluntad o el poder del otro. En cambio, el servicial es porque piensa en el otro, pero también en su propio deseo. Y yo ¿Aló? creo que está más como desde la libertad, ¿no? Es que no es servicial, es siervo o servil. Servir. Es Servil. que es diferente que servicial. Ujú. Ajá. Pero creo que algo tiene que ver algo como con la libertad, pero no la tengo tan clara. Ok, ok, listo. Bueno, entonces la diferencia es muy sencilla. Tiene que ver con lo que decía Anita un poquito. El tema de que el servil es aquel que hace las cosas simplemente como por hacerlas, por agradar al otro, el que deja que lo atropellen, el que deja que pasen por encima de él, el que, mejor dicho, es un empleado de esos que usted sabe que está ahí por ganarse el salario y que le hace lo que usted le diga, pero sabe que él no quiere hacer eso, que no le gusta, que está aburridísimo, que está hartísimo de su trabajo, pero que lo está haciendo porque le toca, ¿no? Esa es O la diferencia. quiere complacer también, Andresito, porque Claro, claro, pero es una complacencia del otro, no exacto. por el otro, sino por mí, porque tengo un interés, ¿no? Tengo un interés en conservar cierto rango, en tener cierto beneficio. Entonces, el servilismo es realmente un servicio que no es, que no es del todo puro, ¿no? Hacia la otra persona. En cambio, el servidor como si quiere el beneficio de la otra persona, como si quiere ayudar a la otra persona en su vida, entonces por eso puede establecer relación también con el Señor. Es el que es servidor, que es en el caso, por ejemplo, que nos presenta la María aquí, ella se presenta como la servidora, como la sierva, incluso como la esclava. Pero miren que la relación de María con la palabra es de yo puedo conversar con ella, yo puedo hablar con ella, yo puedo hablar con la palabra. ¿Qué significa lo que Dios me está diciendo? Entonces puede dialogar, puede expresarlo, puede incluso cuestionar. Lo digo es porque miren que a veces uno cuando le pregunta a Dios el porqué de las cosas, uno se siente a veces mal, ¿sí o no?
Y uno dice, oiga, pero no estaré haciendo mal sabiendo que pues es Dios y más bien como que tengo que hacer las cosas y quedarme callado y ya y como dicen por ahí, comer callado. Bueno, pues sí, pero no. O sea, usted puede entrar en diálogo con el Señor y el Señor nos va a permitir a nosotros comprender qué es lo que quiere, por qué las cosas pasan como pasan. Miren ustedes como la clarividencia que tenían los santos sobre su vida. Por eso lograban soportar tantas cosas, porque conocían que detrás del sufrimiento estaba la mano de Dios. Y lo lograban soportar no de manera servil, sino como servidores del Señor, en un silencio, ¿cómo se dice? Un silencio reverencial, un silencio reverente ante lo que Dios está haciendo, pero sé que Dios está trabajando en mí. No, no sé si me hago entender con esta idea que es un poquito compleja. Pero lo cierto es que María sí interroga. María se pregunta qué significa esto que está pasando. O sea, Señor, explíqueme esto, ¿no? Se puede hacerle esa pregunta al Señor. Dios se deja preguntar, ¿no? Que se hace como la conclusión de este elemento. Dios se deja preguntar. Y a Dios le gusta que nosotros le preguntemos porque Él quiere entrar en relación con nosotros. La alegría más grande de Dios es cuando el hombre le pregunta, cuando el hombre se relaciona con Él. Eso es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. El ángel le dice, no temas. Entonces, ante la turbación, el ángel responde y dice, no tengas miedo. Has hallado gracia delante de Dios. Entonces, ante la turbación, miren que la turbación es provocada por la misma palabra. Sigan el hilo conductor. La palabra de Dios le provoca a María turbación. Póngale el nombre que quiera. Miedo, en el caso suyo. Miedo, dolor, angustia, me desacomodó, me desestabilizó. Eso lo produjo la palabra. Eso lo produjo la palabra. Yo siempre le digo a la gente que no hay nada más difícil que cuando a uno Dios lo llama y uno queda desestabilizado. El llamado de Dios provoca cierta desestabilidad, ¿no? Porque le implica a uno cambiar su perspectiva del mundo, cambiar la visión de los otros, incluso cambiar el propio proyecto de vida. Ante esa consecuencia de la palabra, entonces Dios responde. Cierra la puerta, por favor. Dios responde, no temas. Es la palabra de Dios siempre quiere responder a la necesidad del ser humano. Después le decía yo que a veces uno lleva el problema, uno quiere responder con la palabra a su problema. Y es al contrario. La palabra me va a hablar y me va a decir lo que yo realmente necesito, ¿no? En profundidad, lo que yo necesito escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta de Dios y un falso profeta? Justamente eso. Dios te dice lo que necesitas escuchar. El falso profeta te dice lo que tú quieres escuchar. Entonces, cuando yo escucho lo que Dios me dice, estoy escuchando lo que realmente necesito. Y hay muchas veces lo que yo necesito no es lo que quiero, ¿sí? Muchas veces no, casi siempre. Porque usted quisiera como que le toque, le soben el hombro, usted quisiera que lo consuelen, que lo traten con cariño, y a veces no, a veces Dios también nos reprende y nos cuestiona y nos llama la atención tremendamente, ¿no? Porque es lo que usted necesita en el momento, ¿no? Una imagen muy bonita para esto es Elías en el monte. Elías en el monte, en la cueva, ¿no? Elías está en la cueva y Dios se le aparece de todas las formas posibles. El texto dice, y pasó Dios y hubo incendio, y pasó Dios y hubo terremoto, y pasó Dios y hubo una tormenta, y pasó Dios, o sea, pasa Dios y hay de todo. Pero dice, después comenta el escritor, pero Dios no estaba en la tormenta, pero Dios no estaba en el incendio, pero Dios no estaba en el terremoto. No, pero ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así que no estaba si se supone que pasó? Es una forma de decir que Dios se le aparece a Elías en la forma en que él necesita en ese momento. Y lo que Elías necesita no es terremoto, ni incendio, ni fuego, ni tormenta. Lo que necesita Elías es una voz silenciosa, una brisa suave, una brisa suave. Entonces la palabra de Dios responde a la necesidad profunda del hombre. Siempre que Dios nos habla, va a venir a respondernos
a nuestra propia necesidad. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Y luego, entonces, le dice el ángel, concebirás. Miren que todo esto es la relación de María con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, María escucha el saludo, María reacciona ante el saludo, María es consolada de nuevo por la palabra y ahora a María se le va a revelar el proyecto. Miren que detrás de esto está como el proceso que todos hemos vivido o que todos vamos a vivir con la Sagrada Escritura. Vamos apenas escuchando el saludo. Uno va escuchando el saludo. Yo recuerdo la primera vez que escuché con corazón atento la palabra de Dios. Y recuerdo incluso el rostro del seminarista que me predicó la primera vez. Un seminarista de Jericó, que hoy en día pues es ya sacerdote. Y él me predicó la escena de David con Betsabé. Y desde ese día me la aprendí. Y yo recuerdo el saludo de Dios con esa escena, porque yo quería saber más. Ya yo quedé como antojado de conocer más la Sagrada Escritura desde ese momento. Ese fue el saludo para mí. Entonces, yo reconozco el saludo, ¿no? Y Dios nos saluda de muchas maneras con su palabra. ¿Cuál es tu reacción? Es decir, ¿cuál es tu primera reacción ante ese saludo? Pudo haber sido en el retiro de Maús, en el retiro de Yeshua, en el retiro de Lazos, en el retiro de la renovación carismática, donde haya sido, pero Dios te saludó. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Y cómo son tus reacciones hoy ante la Sagrada Escritura que todavía te habla? Lo cierto del caso es que siempre hay una turbación, siempre hay un movimiento interior. La palabra de Dios solo es palabra de Dios cuando provoca ese movimiento interior. ¿Cómo? Esto lo decía el padre Baena, ¿no? Decía, la palabra de Dios solo es palabra de Dios cuando provoca un movimiento interior. Es decir, una turbación, una sacudida especial, un algo, un movimiento en la persona, ¿no? Y el ángel llama de nuevo entonces a María a la tranquilidad, a la paz, respondiendo a esa turbación. Miren que como que es la herida y la curación. Y luego le desvela el plan. Y vamos ahí. Concebirás y darás a luz un hijo. Este es el plan de Dios. Antes de manifestar su proyecto, Dios entra en relación con la persona. Qué bonito eso. Lo primero no es la vocación. Lo primero es que Dios quiere que la criatura esté cerca. Uno, miren, ¿usted qué es lo que más le pregunta a Dios? Y de hecho creo que por eso se metió a este curso. Es que yo quiero que Dios me diga que mismo, ¿cierto? Que mismo es lo que quiere, ¿no? Que mismo, ¿no? Así dicen aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Ecuador. Que mismo es Dios. Pero miren que lo primero que Dios hace es entrar en relación conmigo. Antes de manifestar el querer, Dios quiere que yo lo conozca, que nos hagamos amigos, que caminemos. A nosotros nos trae, por ejemplo, San Marcos un resumen del llamado de los discípulos y un resumen sumamente mordaz. Qué pena y todo con San Marcos, pero es un resumen mordaz porque dice... Bordeando el mar de Galilea, vio a Pedro y a Andrés que estaban largando las redes en el mar, los llamó y ellos dejándolo todo lo siguieron. No, como que, momentico, pero ¿cómo así? Espere, espere, espere. Pero ¿cómo así? O sea, eso no puede ser así. Por eso Lucas, que es más relajado, entonces nos dice, y entonces que Jesús se aparece, que Jesús predicaba y que Jesús le predicó a la multitud y que se subió a la barca de Pedro y que Pedro lo conoció y que habló con Pedro y que ahí lo llamó. Una manera de decirnos que para Dios es importante que el hombre primero entre en relación con Él. Pregunta de meditación. ¿Cómo es mi relación en este momento con Dios? Está bien, ¿no? ¿Cómo es mi relación en este momento, no solamente con la palabra de Dios, sino con Dios mismo, o sea, con su ser? ¿En qué nivel estoy yo en esa relación? Porque lo que Dios desea en principio es que yo me ponga en contacto con Él. Por eso el saludo. El ángel pudo haberse aparecido y una vez, vea María, usted va a ser la mamá de Jesús y punto, ya, chao, adiós, que me fui.
Pero primero el ángel la saluda. Y le tremendo saludo. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, ¿no? Bien. Luego de eso, entonces, viene la revelación del proyecto de Dios. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Si yo quiero descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, tengo que estar en comunión con Él, es decir, en relación continua con Él. Por eso a nosotros nos cuesta tanto comprender la voluntad de Dios, porque queremos como que no, como que la voluntad de Dios sea como una especie de respuesta del chat GPT, como que, como que chat, decime tal cosa y entonces el chat le responde. No, no, así no es. Dios quiere que el hombre esté en relación con Él. Bien, ya he hecho mucho de eso hoy. Entonces, de nuevo hay un diálogo. Entonces, María, miren que decía ahorita Lore, no, es que María preguntó porque, bueno, hay como una especie de pildorita de su humanidad. Pero no, no es así, o sea, es que es lo que Dios desea. ¿Cómo será esto, Señor? Yo no conozco varón, pero ¿cómo será esto? O sea, de nuevo una pregunta. María tiene varios momentos en los que pregunta, en los que se pregunta, en los que se cuestiona con lo que Dios le está diciendo. María no simplemente recibe el mensaje de Dios y ya, sino que ella reacciona y dialoga con esto. Eso es hacer lección divina. La lección divina implica que yo le pregunte a la palabra qué dice, qué me dice, cómo lo puedo hacer, qué significa esto. O sea, esa es la lección divina. Por eso me gusta mucho cuando estamos en este tipo de cursos que hagamos el cuestionamiento, ¿no? Yo les dejo una pregunta abierta, pero usted también puede preguntar lo que quiera, ¿no? Constantemente. Entonces el ángel le responde, miren que tanto le gusta a Dios eso que el ángel le contesta. El ángel le puede decir, vea, deje de preguntar tanto y ya, ¿no? Incluso miren que con Moisés también Dios tuvo mucha paciencia. Y él le decía, bueno, si me preguntan que quién me mandó, ¿yo qué les voy a decir? No, pues que dígales que yo soy el que soy, los mandó. Y es que yo soy medio tartamudo. Vea, yo le voy a mandar a su hermano para que, vea, pero es que no mandé a otro, que es que yo no, no, pero vea, es que hagamos esto. O sea, Dios dialoga, Dios dialoga. Es el Dios del diálogo, ¿no? De la conversación. Muy bonita esa dimensión de la espiritualidad bíblica. Entonces Dios le dice, el Espíritu Santo o Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces, después de que se desvela el plan de Dios, se desvela el poder o la acción de Dios. No solo Dios me muestra su proyecto, sino que me permite conocer su fuerza, su acción. mm, Uno va teniendo mm, en la vida cotidiana, va teniendo muchas señales de la acción de Dios. Dios lo anuncia muchas veces, en las predicaciones que uno recibe, en los mensajes que uno va recibiendo de la vida. Dios va revelando su acción, es decir, cómo es que Dios va a hacer las cosas. Y en la mayoría de los casos aparece esta experiencia, es el Espíritu. El Espíritu de Dios descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí hay dos elementos muy bonitos. Primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, va a bajar. ¿Quién es el Espíritu? Dios. Dios va a entrar en ti. O sea, prepárese porque lo que profetizó Isaías, eso va a pasar. Isaías dijo, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se conmueve ante mis palabras, ¿no? Es Dios entrará en ti. Pero la sombra del Altísimo te cubrirá. Eso significa Dios te elige, Dios te toma como propiedad, Dios te convierte en el arca de la nueva alianza. Por eso el que va a nacer será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Entonces, Dios está revelando aquí la calidad de su proyecto que está por encima de la visión de cualquiera de nosotros. Nuestros proyectos, nuestra capacidad de soñar siempre es limitada. De hecho, casi siempre nosotros soñamos desde los límites. Una planificación, aquí hay varios empresarios.
Entonces, ¿qué es una planificación? Una planificación es coger los límites. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer en enero? Es, ¿qué podemos hacer es cuáles son los límites del trabajo en enero? O sea, planificar para nosotros es poner, o sea, meter entre los límites las cosas. Esa es la planificación, ¿sí o no? O sea, planificar es meter entre unos límites. En cambio, Dios no. Dios planifica fuera de los límites y eso es lo que hace que sea tan maravillosa la acción del Señor. Que la planificación de Dios siempre está por fuera de los límites. Por eso es milagrosa. Por eso el que van a hacer será grande e hijo del Altísimo. Es un proyecto que desborda cualquier límite humano. Y luego viene la señal. Tu pariente estéril, es una señal de la grandeza de Dios. María no la pide, como en el caso de Zacarías. Se dieron cuenta que Zacarías sí pide la señal. Bueno, ¿y en qué conoceré esto, no? O sea, dígame, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo es el negocio, no? ¿Qué hay que hacer? En cambio, María simplemente dice, ¿cómo sucederán estas cosas? Que es una pregunta incluso abierta, ¿no? Algunos teólogos dicen que la pregunta de María es ingenua y habla como también de su virginidad, como que, bueno, y eso, como de su inocencia. Bueno, ¿y eso cómo es, no? ¿Y eso cómo será? ¿Cómo será la cosa, no? Sí, un poco como, entre comillas, como la pregunta de los niños. Bueno, ¿y de dónde vienen los bebés? Algo así, como que es lo que quieren decir algunos teólogos, que la pregunta de María, ¿y cómo será eso? Es como la pregunta de los niños. Y mami, ¿cómo nacen los bebés? ¿Cierto? Es como que la inocencia virginal de María. En cambio, Zacarías sí pide señal. María no, pero el ángel se la da. Tu parienta estéril. En la pariente estéril están todas las estériles del Antiguo Testamento. Sara, Rebeca, Ana, todas las estériles del Antiguo Testamento. Es decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento es una señal para ti de la grandeza de Dios. Lo traduzco. Yo se lo decía también ayer en la comunidad de Cuenca. Lo que pasó en el pasado, lo que pasó con tu familia, lo que pasó con el pueblo del Ecuador, lo que pasó con Marianita de Jesús, con Madre Laura, con el Padre Marianito, con el hermano Miguel, con San Francisco de Asís, con el Carlo Acuti, con Frassati, con Padre Pío, lo que pasó con ellos es una prueba para ti de lo que Dios puede hacer. En la carta a en el libro, en el texto de los Hebreos, hay una expresión que a mí me ha gustado mucho siempre. Hebreos creo que es el capítulo 2 cuando dice que tenemos una multitud impresionante de testigos. El predicador de los hebreos, Creo que es así, capítulo 12 versículo entonces sí, 1 es entonces así. 12 Sí, 1. por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo el lastre del pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Entonces, lo que el ángel le dice a María es, tenga en cuenta los testigos, tenga en cuenta lo que ha pasado, porque esa es una prueba de la grandeza de Dios. Aterrizándolo a nuestra vida es, para yo alimentar mi fe, necesito tener conciencia plena, alimentarme constantemente de los testigos de la grandeza de Dios. Yo no sé si se les ha pasado, pero cuando uno escucha la vida de los santos, cuando uno medita en las anécdotas, en las escenas de la vida de los santos, uno queda fortalecido, uno queda como con más fe. Uno dice, impresionante. Uno dice, qué grande es Dios. Porque viniendo de una persona que como nosotros, o sea, pues que le digan a uno de Jesús, uno como que dice, bueno, pues que es el Hijo de Dios. Pero que le hablen a uno de un pecador como Agustín o de una persona común y corriente como San Francisco de Asís, que si usted se encontrara hoy a Francisco de Asís lo confundiría fácilmente con un loco de la calle. Es que Francisco de Asís no era nadie que le evitara, era un loco de la calle. Pues le decían ¿cómo era que le decían? El loco Francisco, sí, así le decían. Aquí me estaba ayudando Francisco, porque él sabe de San Francisco. El loco Francisco le decían. Pero en ellos Dios actuó. Entonces lo que le dice el ángel a María es, también tu pariente estéril. Es decir, hay una prueba de la grandeza de Dios. Y eso es lo que fortalece la fe
de las personas, ver la nube de testigos. Entonces, después de esto, ahora sí, ¿qué les parece a ustedes la relación de María con la palabra? ¿No? Impresionante. No solamente es, dice sí, también dice y cómo, y también se sacude, y también cuestiona, y también se pregunta, y también dialoga con la palabra. Si a usted le aparece el ángel hoy, usted primero se desmaya, ¿no? Porque tal vez no está acostumbrado a escuchar la voz del ángel. En cambio, María parece que sí. Porque después de salir de la turbación, sigue en un diálogo sereno con la palabra de Dios. Por eso, San Juan va a decir que la encarnación consiste en que la palabra se hace carne. Y en quien se hace carne es en María. Y María ya está acostumbrada a la palabra. María conoce la voz de Dios. Ay, qué bonito eso, ¿no? Que, que uno llegue a un punto de relación con la palabra de Dios, que uno ya, que cuando se llegue al cielo distingue inmediatamente la voz de Dios. Ay, yo esa voz la conozco. Que usted llegue al cielo y diga, ay, esa voz yo la conozco. Sé qué es la voz del Señor. Que cuando usted Dios le hable, esta es la voz de Dios. Ya distingo, esta voz no es mía. Esto no, esto yo no lo escuché en otra parte. Esta es la voz de Dios. María descubre esa palabra. Ahora sí, el fruto de la palabra. Entonces miren que cuando uno escucha decir que María dice, he aquí la esclava del Señor, entonces uno cree que esa es la respuesta a la palabra. Y sí, pero más bien es como el fruto de la palabra. Y lo digo así es porque en la lección divina, yo les dije que hay varios pasos: lectura, meditación. María medita cuando está preguntándole al ángel, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto cómo será? Entonces María escucha la palabra, escucha el saludo. María medita, ¿y esto cómo será? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué significa esto? En la meditación. Pero María hace una oración, he aquí la esclava del Señor. Pero María tiene un fruto en esa oración. Esa oración viene como fruto de la palabra. La respuesta de María es el fruto de la palabra. ¿Por qué? Porque le regala a María una autoconciencia de su propia persona. Hay un libro que creo que es de un señor que se llama Weber, si no estoy mal, es un alemán en todo caso, y es un libro pequeñito que se llama El libro que me lee. Entonces, y comienza con la historia de una persona que coge la palabra de Dios y le preguntan que por qué está con ese libro, y entonces él dice, porque muchos libros yo los leo, pero esta Biblia me lee a mí, es el único libro que me lee. Entonces, desde ahí, el fruto del encuentro de María con la palabra es que le permite autoconocerse mejor. Es una fuente de autoconocimiento. A mí me gusta tanto cuando les predico a los jóvenes del colegio. Yo a veces, yo no les predico siempre, pues porque para no aburrirlos, ¿cierto? Pero a veces los últimos 15 minutos yo les predico, 15 minuticos, les hablo de algún texto bíblico. Y a veces se me acercan los muchachos todos lindos y me dicen, oiga, eso me gustó, me pareció tan bonito eso que usted dijo, porque yo creo que yo estoy pasando por eso. O sea, es la manera como la persona reacciona y la palabra le da identidad, le permite autoconcebirse, autoconocerse. ¿Quién soy yo? Y la respuesta del autoconocimiento de María es muy romántica para nosotros, pero es absolutamente verdadera para ella. Lo repito. Esa respuesta es muy romántica para nosotros. Y dice, sí, María, la sierva del Señor, que, oiga, pero qué humildad, qué obediencia. Sí, es una respuesta muy romántica para nosotros, pero es profundamente verdadera para María. Es así como ella se concibe, no de otra manera. El encuentro con la palabra a María le permite descubrirse quién es ella. Yo soy una sierva. No es una respuesta plástica, no es una respuesta superficial. Es la respuesta que le nace del encuentro entre la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Soy la esclava del Señor. Cuando Dios te habla, como lo decía hace un momentico uno de los hermanos,
Uno no tiene otra opción más que decirlo, Señor, lo que tú digas. Haz, Señor, en mí lo que tú digas. Soy tu esclavo. La expresión en griego es dulé, esclava, sierva. ¿Quién es el esclavo? El que no tiene criterio propio, el que no tiene decisiones propias, el que se somete absolutamente a lo que diga el amo. Insisto, no es una respuesta plástica ni superficial. Le sale a María de su verdad. Y esa es la diferencia entre ella y nosotros. Porque nosotros lo decimos de manera superficial. Señor, soy el esclavo tuyo. Pero cuando llega el momento de la prueba, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acordemos bien qué entendió usted por esclavo, señor, porque esclavo, 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 hasta allá no, ¿no? Es- Esa es la diferencia entre la respuesta de María y la nuestra, que ella sí lo entiende como lo que es, ¿no? Ser esclavo. Y segunda parte de la respuesta, o segunda parte de ese fruto, el hágase en mí. Pero termino con esto. La expresión en hebreo es la expresión amén. En latín suena fiat, ¿no? El fiat que tanto escuchamos decir en Abba Pater y también en la renovación carismática. La palabra amén es de origen hebreo y significa algo así como sí, como confirmación, como es verdad. Y está relacionada con la raíz de la palabra verdad en hebreo, que es la expresión hemet, la que aparece aquí en estos garabatos que hay aquí. Aquí dice hemet. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra verdad y la palabra amén tienen la misma relación con la palabra roca, piedra. Así que amén no es como que, bueno, puede que sí, o bueno, que así sea, o ojalá, ojalá. Esa es como la expresión. No, 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 la palabra amén es sí, Señor. La fe, la confianza en Dios, es la capacidad que tiene el ser humano de poner su proyecto de vida en Él, como el hombre que edifica sobre roca. ¿Sí conectó? La fe es la capacidad que tiene el hombre de poner su proyecto de vida en Dios, como el hombre que edifica sobre roca. Eso es lo que dice el hombre que tiene fe. Tú eres mi verdad. Esa es la respuesta de María. Tú eres la única verdad. No hay otra. Si hubiera otra verdad, fácilmente yo podría conseguirme otro trabajo, conseguirme otra vida, hacer mi vida, pero no hay otra verdad para mí. No hay otro camino para mí. Esa es la tristeza de San Agustín, cuando dice, oiga, yo sí soy muy burro, decía San Agustín, bueno, no lo dice así, pero casi, ¿no? Oiga, tarde te amé, oiga, pero tantas vueltas que yo di estudiando derecho, buscando la verdad ¿cómo era que llamaban los herejes en los que estuvo metido él? Mm, Agustín, bueno, ¿cómo era? Él estuvo en una herejía mucho tiempo, fue hereje, ¿no? Pues se metió ahí en un culto, ¿no? Buscando la verdad durante mucho tiempo. Y al final se convierte. Y digo, oye, yo tan bobo todas las vueltas que di para saber que la única verdad está en ti. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro de mí. Tú has hablado, quitaste mi sordera, me estremeciste por dentro. Tú me has dado vida nueva. En ti encontré la verdad. O sea, es como la manera de decir que después de esta revelación no hay otra. Es una cosa que hoy no cabe en la mente de muchas personas porque como hoy estamos en un mundo tan abierto, en el que, los maniqueos, muy bien, Margarita. Maniqueo, este Agustín fue maniqueo. Hoy en día usted dice que la única verdad es Dios y lo pueden linchar, pues ¿por qué no? Pero ¿cómo así? También está la posverdad y la verdad de no sé quién y la verdad de no sé cuántos, pero ¿cómo así? Pero, para el hombre de fe, la única verdad cierta es Dios. La única verdad cierta es Dios. Entonces, hágase en mí. Hágase en mí. Y ahora sí termino con esto. Yapa o ñapa. Hágase en mí tu palabra. Tu palabra, y esta es como la punta, la cerecita en el pastel de la relación de María con la palabra. Y es que María dice, no solamente es lo dicho,
no es solamente lo dicho, sino que la expresión que ponen los evangelios es una expresión que traduce una palabra hebrea que es la expresión dabar. Y es esta, se pronuncia en español rema. Aquí no aparece la expresión logos, que es palabra, sino que es la expresión rema, que traduce, como les decía, una palabra hebrea, que es la palabra dabar. Dabar es palabra en hebreo, pero la palabra de Dios no simplemente es esta carreta que yo estoy echándoles a ustedes aquí, sino que la palabra de Dios es a la vez verbo, expresión y acontecimiento. Cuando Dios habla, Dios se expresa, pero se expresa aconteciendo. Esa es la diferencia entre el logos humano y el logos divino, que pues nosotros hablamos y como los políticos echamos mucha labia y todo y eso no queda pues encantado, pero después no pasa nada. En cambio, la palabra de Dios, cuando habla, acá mi amor, acá a este lado, expresa, hace lo que dice. Es María dice, hágase en mí lo que dices y lo que aconteces. Tu palabra acontece en mí, en otras palabras. Es como que María le dice, estoy dispuesta al hecho de Dios en mí, no solamente a dejarme consolar por Dios, sino al hecho de Dios en mí. Yo les digo esto a ustedes y yo me pongo como rosudo, porque yo digo, oiga, pero es que el hecho de Dios a mí como que me genera un vacío, como una especie de, como cuando uno está ¿cómo se llama esto? La montaña rusa, ¿no? Como que le genera a uno un vacío porque el hecho de Dios, ¿qué será? O sea, es algo grande y que a mí me desborda. María justamente es lo que está diciendo, que se haga en mí el acontecer, el ser mismo de Dios, que Dios realmente mm, acontezca en mi vida de manera total y absoluta. Entonces vemos aquí, en conclusión, cómo María se relaciona con con la palabra de Dios y cómo en esa relación es donde uno descubre lo que Dios desea de mí. Andrés, ¿toda esa carreta para decirnos eso? Sí. Sí. Es a través de la relación donde Dios revela su voluntad. No es meramente una aparición, sino que es la voz de Dios que está hablando constantemente a las personas, que está expresándose constantemente y como quien dice, suavizando el corazón humano. La relación con Dios va suavizando el corazón humano para poder aceptar el querer, el deseo, el sueño, el anhelo de Dios en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.